Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, ¿quién quiere oír una buena palabra hoy? Acuérdense que estamos hablando de él, las bodas del Cordero. ¿Dónde está esa novia? ¿Sí se han estado preparando para el encuentro con el Señor o no? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es cuando empecemos a predicar. ¿Están dispuestos a oír un mensaje bueno, fuerte? ¿O quieren algo blandito que no les moleste, no les incomode? O la palabra como está escrita. Levante la mano el que quiere oír la palabra como la escribió Dios, como la ordenó. Entonces prepárese, porque hoy Dios va a hablar aquí y el Espíritu Santo me va a usar para ser un canal para llevarle la palabra a su corazón. Abra la Biblia, santo hermano, en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y versículo 7. Vamos a seguir tratando este tema tan importante para la iglesia de hoy, las bodas del Cordero. ¿Qué dice las Escrituras, santos? La palabra dice que gocémonos y alegrémosle y démosle gloria. ¿Por qué? Porque hay que estar gozosos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde estará la esposa? Oiga. Pero mire lo que dice ahí, es que hay algunos cristianos que leen, pero leen como mal. ¿Su esposa se ha qué? Se ha preparado. No dice ha escuchado, dice se ha qué? Preparado, porque no son los oidores, son los hacedores. Su esposa se ha qué? Preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y oiga pues, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Diga, estas palabras la verdad. Esto no aunque le suene a una fábula, esto se va a hacer realidad, hermano. La razón es muy sencilla: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios prometió estas bodas y estas bodas se van a realizar muy pronto, muy pronto, muy pronto. Alguien que diga amén. Entonces estos mensajes a veces son fuertes porque estamos preparando a la novia. Y hay novias que llegan un poco cochinas, hay que bañarlas, hay que lavarlas, hay que quitarles el mugre para que cuando llegue Cristo las encuentre bonitas, limpiecitas. Estoy hablando espiritualmente, aló. Hay
que quitarles el pecado para que la novia esté lista, porque si llega Cristo y no está lista, no es que después me va a regañar es a mí, porque no hice la tarea bien, porque me dio miedo limpiarle a la novia y la dejé toda puerca. Y entonces el Señor me va a decir: usted sabía la palabra y no quiso decirle la verdad. Así que yo tengo una doble responsabilidad. Tengo que responder por ustedes. Mi tarea es cuidarlos a ustedes, es que ustedes lleguen listos para la boda del Cordero. Y esta no es mi responsabilidad solo mía, esta responsabilidad de todos los predicadores. Todo aquel que se para en un púlpito tiene esa obligación. Que no lo hagan es diferente, pero su obligación es esa. Por eso cuando Cristo venga, esos predicadores le tendrán que dar cuenta a Dios. ¿Qué hicieron con su novia? ¿Se la prepararon o la dejaron como estaba? Entonces ese día se sabrá quién hizo lo que tenía que hacer. ¿Están listos? ¿Está lista la novia? Bueno, vamos a ver, espero que estén listos y no empiecen a pararse cuando empiece a predicar y a irse a que les hablen más blandito en otra parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no es otra cosa más que la unión eterna y espiritual de Cristo con su iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Está profetizado que Cristo va a regresar por su iglesia. Viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La va a llevar al cielo, porque dice la palabra que se va a unir a ella. Sentido espiritual, va a estar con ella para siempre. Y Él quiere una iglesia que lo ame, que lo respete, que lo valore. Entonces estoy haciendo la tarea de preparar a la novia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estoy haciendo un paralelo entre un matrimonio judío y el matrimonio de Cristo con su iglesia. En el oriente, ustedes saben que Israel queda al oriente de nuestra Colombia, al otro lado del mundo. Allá queda Israel frente al mar Mediterráneo. Todos esos países orientales acostumbran a tener los matrimonios muy diferentes a lo que hacemos aquí en los países latinos, totalmente diferente. Yo les hablaba de que, por ejemplo, allá en los países orientales, la novia no la consigue el muchacho, no va a ir allá, no, la novia la consigue él, el padre. Aquí es diferente, aquí el joven es el que conquista a la chica, allá no, allá las cosas son totalmente diferentes. Entonces estamos haciendo un paralelo y estamos comparando cómo se casan los jóvenes y las jovencitas en Israel y cómo eso se aplica perfectamente al plan de Dios para las bodas de Cristo con su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer un resumen de lo que he enseñado, cómo se realizan las bodas, y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Primero dijimos en Números Romanos, hablamos de la elección de la novia. Este fue mi primer punto la semana pasada. Dijimos en este primer bloque, como primer punto, que el padre del novio era el encargado de buscar una novia para su hija. Es el papá que le consigue la novia al chico. El papá busca una novia para su hijo. Esto lo aplicamos espiritualmente al pasaje de Génesis 24. Hay un ejemplo de esto en la Biblia, de un padre que le buscó una novia a su hijo. Ese padre es mi tocayo. ¿Cómo se llama? Abraham, el patriarca. Patriarca Abraham, que vivía en Canaán, porque Dios lo sacó de Ur de Caldea, le pide a su siervo Eliezer que vuelva a su tierra, allá a su familia, y traiga de allá, más o menos 2000 kilómetros de distancia, una doncella para casarla con su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Vamos a aprender Biblia todos. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Entonces Eliezer, que era el mayordomo, emprende ese viaje más allá del oriente, al Éufrates, al río Éufrates, a Ur de Caldea, lo que hoy conocemos como Babilonia. Allá llegó él a buscar esa doncella. ¿La consiguió, sí o no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Rebeca. A ver, los que no saben, aprenda Biblia. ¿Cómo se llamaba la doncella? Rebeca, hija de Betuel, un sobrino de Abraham. Allá llega y traen a la joven. Viene caminando, ¿cuántos kilómetros? Más o menos 2000 kilómetros. Eso es un jurgo, eso es re lejos.
Durante todo ese tiempo, pues obviamente la joven le preguntaba por el futuro esposo, y todo ese trayecto que pudo durar meses, él le fue contando toda la historia. Y cuando ella llega a unirse con Isaac, pues ella, sin haberlo visto, ya lo conocía de una manera increíble. Dios hizo exactamente lo mismo. Dios nos escogió a nosotros. En medio de millones y millones y millones de almas que hay en este planeta, Dios nos escogió, te escogió a ti. Mandó a un siervo a llamarte. ¿Quién será ese siervo? No, yo no le voy a decir, y si no, no predico más. El Padre envió un siervo para convencerte. ¿Quién sería? Dígalo, 1, 2 y 3. El Espíritu Santo. Es que por ahí oí que envió a Cristo. No, Cristo es el novio. El Padre ha enviado al Espíritu Santo para convencerte, para que tú te enamores de su Hijo, que se llama Jesús. Toda la vida que tú has vivido, el Espíritu Santo te ha venido hablando de ese hermoso novio. Hoy te está hablando a través de mí. Cuando tú oyes un predicador que te habla de esto, el Padre te está hablando por el Espíritu. Aló. Y cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia y tú te encuentres con Cristo, tú lo vas a distinguir porque ya lo conoces. ¿Me estás entendiendo? Entonces date cuenta cómo el matrimonio judío es muy similar a lo que está sucediendo con la iglesia. Dios te escogió. Diga, Dios me escogió. ¿Qué más dijimos? Dijimos como segundo punto en Números Romanos, hablamos de la dote. Hablamos de la dote de la novia. ¿Qué es la dote? Yo ya lo enseñé. ¿El qué? El precio, el pago que se da en el oriente por la doncella. Les explicaba a ustedes, santos, que no en todos los países orientales se da la dote por la novia. Hay países donde la dote se da por el novio. Al revés. ¿Por qué lo hacen? Porque la dote que le dan en estos países al novio es como una ayuda económica para que sostenga a la novia. Esa es la posición que tienen estos países. En Israel no se acostumbra así. En Israel, estoy hablando del Israel de los tiempos bíblicos, obviamente, la dote la daba el padre del novio al padre de la novia. Esto lo hacían así. Entonces la pregunta es: Abraham, el patriarca, cuando envía a su siervo Eliezer a traer a Rebeca, ¿le dio una dote para comprar a la doncella? Sí. Si ustedes lo leen allá, les repito la cita, después del almuerzo sería genial, de postre, Mateo 24. Ustedes verán que la dote que ellos dieron eran cosas valiosísimas. Dice que le puso brazaletes de oro. A la mamá le entregó regalos costosísimos, a Labán, el hermano, también. Esa era la dote. Y se trajeron a la doncella. Cristo hizo exactamente lo mismo por cada uno de nosotros que somos la novia de Cristo. Entonces yo le pregunto a los santos: ¿creen ustedes que Cristo pagó un precio por nosotros? ¿Cuál fue el precio? Su preciosa sangre. La palabra que yo les enseñaba, les di varias citas, 1 Corintios 6:20, Hechos 20:28, etcétera. Dicen que Cristo nos compró. Diga, Cristo me compró a precio de sangre. Él murió en la cruz para comprarnos, rescatarnos de las garras del diablo y hacernos su amada iglesia. Luego hablé de un tercer bloque en Números Romanos y hablamos del compromiso matrimonial. ¿Quién recuerda eso? ¿Quiénes vinieron? Hablamos del compromiso. A ver qué tanto se acuerdan. Yo les dije que en Israel se acostumbra que después de que el papá ha llegado allá y da la dote y el otro padre acepta, entonces se sella el compromiso de una manera particular. ¿Cómo se sella? A ver, 1, 2 y 3. ¿Con qué? Con vino. El padre del novio lleva una vasija, eso se llama una ánfora, como una especie de jarrón de vino, y beben todos, brindan los novios con vino. Yo les mostraba, santos hermanos,
que Cristo hizo exactamente lo mismo. Cuando Él se compromete con su iglesia, con sus primeros discípulos, que fueron los apóstoles, Él brindó con ellos con vino en la última cena. Entonces Él le dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que será derramada por todos vosotros. Tomen esta copa y recuerden que yo estoy dando mi vida para comprarlos a ustedes. Pregunto, ¿los apóstoles bebieron? Claro que sí. Se comprometieron con Cristo. Claro que valga decir que no estoy tomando vino, ¿no? O si no dicen: el pastor está hincho aquí. No, el pastor está tomando una aromática para refrescar mi garganta, porque es que no es fácil hablar tanto tiempo seguido. Estoy haciéndole la mímica. Cuando los apóstoles beben esa noche de la Santa Cena la copa, diga: se comprometieron. Más fuerte: se comprometieron con Cristo para ser leales y esperarlo hasta que Él regrese. Ahora, cada vez que en esta iglesia y en las otras iglesias que entienden lo que están haciendo, se hace la celebración de la cena, se está reconfirmando que amamos a Cristo y que lo aguardamos y que lo esperamos y que vivimos en santidad mientras Él regresa. Por esa razón es que aquí estamos poniéndole tanto orden a la Santa Cena, porque la Santa Cena no es un pasabocas que la iglesia le da a usted para que saboree un pedazo de pan y un poquito de vino. Ese no es el propósito. El propósito de la cena es, diga, recordar. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Recuérdeme el compromiso que tienen conmigo, de que ustedes son mis hijos, mi amada, por la que yo di mi vida en la cruz, y tienen que esperarme. De una vez aviso: en 8 días va a haber Santa Cena. De este domingo en 8. Aló. A las 8, esta es la segunda reunión, a las 10:30 en punto, hora de Greenwich, se cierran esas puertas, nadie entra. Si usted llega a las 10:31, se quedó por fuera, así que no se vaya a poner furioso, porque la culpa es suya. Usted tiene que aprender a entender lo que significa la cena del Señor. Estamos confirmando nuestro compromiso. Cada vez que bebemos esa copa, recordamos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que somos su novia y que lo estamos aguardando con todo nuestro corazón. Amén. Diga amén. Aquí sí que si usted llega a las 10:31 y ve que le cierran la puerta, pues no se ponga bravo, hermano. ¿Para qué regaña a los sugieres si los sugieres no tienen la culpa? Ellos están obedeciendo algo que es una orden. La cena del Señor se tiene que hacer con dignidad. La palabra de Dios lo dice claramente. Lea su Biblia. Primera de Corintios habla claramente que la cena del Señor se debe tomar dignamente, que no es un relajo, que es algo sagrado, que es un simbolismo de lo que Cristo hizo en la cruz, que tenemos que hacerlo entendiendo y meditando. Dice la palabra: pruébese cada uno a sí mismo y beba de la copa, porque el que come de este pan y bebe de la copa indignamente, juicio come para sí y bebe para sí, por lo cual hay algunos enfermos entre vosotros y algunos hasta han muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Así que, iglesia, la próxima vez que es en 8 días que hay cena y usted llegue tarde, en vez de regañar a un ujier, avergüéncese, diga: yo soy el culpable, porque no puedo llegar a la Santa Cena cuando ya empezó. Tengo que entender que tengo que llegar siquiera 10 minutos antes para ubicarme, para estar en comunión y para poder recibirla dignamente. Aló.
Ustedes me dijeron, pastor, predique, que nosotros oímos. Entonces yo no entiendo por qué no me contestan. La cena se sirve a las 10:30. Es que hay hermanos que llegan a las 10:40. Cuando la cena ya va terminando, los sugieres están recogiendo las copas y el hermano dice, y hermano, ¿y mi cena? No, hermano, ya no le podemos dar. ¿Cómo así? Si es que yo aquí diezmo. Hermano, ¿usted se atreve a cenar con esa furia? Usted se toma ese vino y ese pan y usted se muere. Usted puede caer como Zafira y Ananías, insofacto. No juegue con las cosas de Dios. Para que usted cene, usted tiene que estar en una absoluta paz. Usted no puede llegar a pelear con su vecino, con el hermano, con el ujier y pretender tomar la cena. Por favor, tenga un poquito de lógica. Para tomar la cena, usted tiene que estar en una paz espiritual total. Usted tiene que tener paz en su corazón. Usted no tiene que estar en pecado. Usted tiene que tener una vida recta, justa, santa en toda su manera de vivir. Y cuando usted cene, recuerde siempre lo que le digo. Cuando usted está tomando el pan y el vino, recuerde que usted se está recomprometiendo con Cristo, esperándolo como esa novia que aguarda la venida de su santo esposo que está por venir. Alguien que diga amén. Entonces levante la mano los que se van a poner bravos en 8 días. Mira, ahí hay una que dice que se va a poner bravo. ¿Usted se va a poner brava? Usted le estoy diciendo, usted me dice, sí, yo me voy a poner brava. Nadie tiene por qué ponerse bravo. Por llegar tarde, el que tiene que ponerse bravo es con usted mismo, no con el ujier. Y ya no se la monten más al pobre Giovanni, que le han dado juguete ustedes. Hola. Algunos de ustedes, no todos, gloria a Dios, pero hay algunos que le han dado juguete a ese pobre hermano. Le pegan unas zarandeadas porque no los deja entrar. ¿A qué hora se va a cerrar la puerta? Yo no oigo. Y a las 10:40 le volvemos a abrir. Usted quiere oír un sermón, ¿para qué se engaña? Usted quiere venir aquí a que yo lo vacíe. Entonces yo le abro para vaciarlo. Porque usted no viene sino a que yo lo regañe. Usted no cambia. Entonces cuando usted llega tarde, diga, espero 10 minutos y ahorita el pastor me pega mi tacada acá y me manda ya gateando para la casa. Pero si usted viene a cenar, si usted viene a honrar a aquel que le dio la vida y lo escogió como su novia, si usted viene a darle la gloria a aquel que murió en la cruz para salvarlo, entonces usted va a llegar siquiera 10 minutos antes para encontrarse con su amado en la cena, en las bodas del Cordero. He dicho. Hoy entro a un cuarto punto de Números Romanos. La confirmación del compromiso. Confirmación del compromiso. Esto sí no se lo he enseñado, así que ahí conectamos. Pero dígame que va entendiendo cómo se hacen las bodas en Israel. Así lo está haciendo Dios. Entonces lea conmigo, santos. Después de brindar con vino, se hacía sonar una trompeta para confirmar el compromiso entre la pareja. Aunque no podían, atención, esto es muy importante, aunque no, diga no, podían convivir juntos, es decir, no podían tener relaciones sexuales, para que le quede claro, aún así eran considerados como casados ante la sociedad. Voy a explicarlo, présteme a su atención. Entonces ¿quién llegaba por la novia? El padre la escogía. Estoy hablando de la boda judía. Llegaba con su muchacho, llegaba a la casa de la doncella y hablaba con el papá y los hermanos mayores. Les decía, mire, mi hijo fulano se quiere casar con su hija. Pagaban la dote, si había un acuerdo, ¿no? Entonces se pagaba la dote. Luego el padre del novio, ¿qué cogía? Ya se les olvidó. ¿Cogía qué? Vino. Servía el vino, ya había pagado la dote, brindaban con vino y luego de esto pasaba algo curioso. ¿Y era qué? Lo acabo de enseñar. Sacaban una trompeta y sonaba la trompeta. ¿Por qué? A ver, le explico el por qué.
Piénsalo de esta manera, como dice el dicho popular: pueblo pequeño, infierno grande. Chismosos por todos lados. Entonces llegaba el papá con el muchacho. ¿Usted cree que no estaban campaneando a ver quién llegó? Ay, donde doña Julia llegó alguien. Mire, alguien. Ay, ese muchacho viene y traen una ánfora con vino. ¡Ay! Va a pedir la mano de fulana. ¿Ya me entendió? Entonces entraban y allá estaban todas, la señora María, la señora Julia, mirando, ay, ¿qué pasa? Haciendo lo que decimos coquitos. Dentro del recinto estaba sucediendo algo. Estaba pagándose la ¿qué? La dote, y se estaba brindando ¿con qué? Con vino. Todo eso duraba un tiempo, porque era una negociación. Cuando ya terminaba, entonces, como el papá del novio se iba con el muchacho, pues el papá de la novia tenía que anunciarle a los vecinos lo que había pasado. Entonces, por eso hacía sonar una trompeta. ¿Para quién? Para avisarle a la señora Julia, a la señora María, a la señora Pepita, que la hija se le había comprometido. Que si algún día la veían embarazada, no digan que era que la china la había hecho quién sabe qué cosa, sino que él había aceptado un compromiso matrimonial de su hija. ¿Estamos entendiendo? Ese era el propósito de la trompeta: anunciarle a la sociedad que la doncella estaba comprometida en matrimonio. ¿Quién será esa doncella hablándolo espiritualmente? Nosotros. Esa doncella quedaba comprometida desde ese momento. No podía salir con el joven. No tenían derecho a tomarse de la mano. No podían ir a cine. No podían besarse. No podían ni tocarle un dedo. Igualito que aquí. Estas niñas llegaban vírgenes al matrimonio. Ni siquiera sus labios habían sido tocados. ¿Cómo me gustaría que esto sucediera en estos países? Pero hoy no. Hoy tenemos noviazgos de niñas de 15 años que ustedes padres aprueban. Error de parte de ustedes. Y peor aún, le aprueban el novio de un peladito que ni siquiera es cristiano. La china lo conoció en el colegio. Y ustedes creen que hacen la gran cosa. Hoy en día muchos de esas parejitas de chinitos, porque yo salgo con mi esposa a caminar, el único ejercicio que yo puedo hacer es caminar. Entonces salimos por parque, nos fascina caminar. Y uno ve a esos peladitos allá manoseando esas chiquitas, unas chinitas que todas tienen hasta el pañal, las chinitas. Y uno dice, de verdad uno pasa, ay virgen, no mentira, no, una vaina horrible. Ay, yo sufro, iglesia, cada vez que salgo. Ay, Dios mío. Yo veo, ay, Dios mío, qué cosa tan bárbara. Esos peladitos allá en eso. Y a mí me herve la sangre. Yo quisiera ir sí, pero no puedo, que no son mis hijos. Iglesia, tengan cuidado con sus hijos. En Israel a esas niñas no las tocan sino hasta que se casan. El tipo no puede tocar ni la mano, iglesia. Eso es una pureza increíble. Hoy en día esto es una... Niñas de 15, 16 años ya han tenido 3 tipos y todos se han acostado con ella. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y algunas niñas de 12, 13 años ya planificando para no quedar embarazadas. ¡Qué vergüenza! Entonces, esto sucede en Israel, la pureza. Yo no sé si todavía, pero en esa época era así. Hay un ejemplo en la Biblia de una pareja que estaba comprometida en matrimonio. ¿Quién era? José y María. Muy bien. Vea lo que dice la Biblia, santo. Primero, José y María estaban comprometidos en matrimonio. Mateo capítulo 1, versículo 18. Ponga atención, iglesia. Lo voy a leer de la NTV. Es un poco más sencillo de entender. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María, atención, estaba ¿qué? Comprometida. Vamos todos. ¿Cómo estaba María?
comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda, antes de que la boda se realizara, una cosa es que estaba comprometida y otra es que estuviera realmente casada. Antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, ¿era qué, perdón? Virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos un ejemplo. José, María estaban ¿qué? Comprometidos. Así que yo le voy a hacer preguntas. ¿Ya se había pagado la dote por la doncella? Claro. ¿Ya se había sellado el compromiso con vino? Sí. ¿Ya había sonado la trompeta en el pueblo? Y resultó María embarazada. José entonces dijo, pues José no dijo, es del Espíritu Santo. No, José no dijo eso. José dijo, no, José, no nos digamos mentiras. José dijo, me cachonearon, hermano. Pero dice la palabra que José la amaba. Y como no quería avergonzarla, porque él dijo, ella me la jugó, él quiso separarse, romper el compromiso a escondidas. Mientras él intentaba o pensaba cómo hacerlo, fue que el ángel le dijo, un momento, José, no pienses mal de María, ella sigue siendo virgen. Oiga, le digo una cosa, María estaba embarazada siendo virgen, porque no tuvo ninguna relación física. El Espíritu Santo colocó a ese niño dentro de su vientre. Así que María seguía siendo ¿qué? Virgen. ¿Cuándo fue que María perdió su virginidad? Cuando dio a luz al niño. Ahí perdió su virginidad. Entonces el ángel le dijo, recíbela a ella. Ella sigue siendo virgen. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ha colocado a ese bebé ahí dentro, porque ese bebé es el Salvador de este mundo. Ese niño que nacerá será habitado por el Hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, Hijo de Dios nos es dado. Cuando este niño nazca, le pondrán el nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él viene con una misión clara, y es morir por todos los pecadores para salvarlos y darles la vida eterna. Ahora apliquémoslo a nosotros. Segundo punto. Todo verdadero creyente y toda verdadera creyente está comprometido en matrimonio. Está comprometido. Está comprometido. Oiga, sordos, está comprometido en matrimonio. Está comprometido con el Señor Jesucristo. Entonces comparémoslo. Las doncellas judías se comprometían en matrimonio y luego se iban para las discotecas. Y entonces, ¿por qué muchos cristianos sí lo hacen? Y muchos de los que están aquí así se me pongan bravos. Usted me dijo predique y yo predico. Estas doncellas estaban ahí puras, guardándose, esperando el día en que se casaran. Pero hoy tenemos una cantidad de cristianos sinvergüenzas, borrachos, mirando pornografía, masturbándose, haciendo cuanta barbaridad sexual se imaginan, y ellos están convencidos que cuando Cristo venga se los va a llevar para el cielo. Sueñe, no se haga nada para eso, mijito. Cristo viene por una iglesia que lo está esperando, con una iglesia que lo aguarda, con una iglesia que está ahí esperándolo con su corazón abierto en santidad. Cristo viene por una virgen, y así le duela lo que le voy a decir, viene por una virgen, no por una ramera. Yo sé que les va a doler lo que les estoy diciendo, pero es la verdad. Cristo no viene por una ramera, viene por una virgen, porque Él la lavó con su sangre,
Porque Él la limpió de sus pecados, porque Él la santificó, porque Él la purificó, y Él quiere que se guarde pura y virgen hasta que Él regrese por ella. ¿Alguien dice amén? Levante la mano los que están bravos. Gloria a Dios, todos están contentos. Así que todos están esperando al Hijo de Dios. Lea esto, hermanos, segunda de Corintios 11:2. Va a entender algo muy importante que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que también gritaba amén, amén. Pablo le escribe a la iglesia, esa segunda de Corintios, esa palabra Corintios, eso es una iglesia que vivía en una ciudad que se llama Corinto. Allá había una iglesia cristiana como esta. Y mire lo que Pablo le escribe a esa iglesia que también gritaba aleluya a su nombre. Pongan cuidado. Mire lo que Pablo le dice. ¿Qué le dice Pablo a esa iglesia? Porque os celo con celo de Dios. Pare ahí. Pablo celaba a esa iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Celándolos. Pero no con un celo humano, con el celo de Dios. Pastor, o sea que Dios es celoso y harto. ¿Sí, señor? Yo los celo, iglesia. Yo cuando les predico con esto no es porque es que yo los odie. Al contrario, yo quiero que no se me aparten, que sigan con Cristo, que cuando llegue Cristo todos estemos listos, que no me toque ir a sacarlo de la cantina, hermano, ni del prostíbulo, ni del bar, ni de la residencia. Que usted esté listo para irse con Cristo. Esa es mi tarea, iglesia. Mi tarea no es sacarle la plata del bolsillo a usted. Mi tarea es prepararlo para la venida de Cristo. Y quiero que sepan los predicadores que me ven, esa tarea es suya también, hermano. Cuando usted asumió pararse en ese púlpito a predicarle a estas almas, usted adquirió la tarea de preparar a un pueblo para la venida de Jesucristo. Esa es su tarea y usted lo sabe. Que muchos han cambiado la tarea y la han convertido en un negocio, eso es diferente. Pero el día que venga Cristo le tendrán que dar cuentas. Pero la tarea de todo predicador es preparar a la iglesia. Prepararla. Es que, iglesia, yo no me invento eso está en la Biblia. En Efesios la palabra dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La tarea de un predicador es perfeccionarlos a los santos para la obra del ministerio, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es Jesucristo. Es la cabeza, Cristo, la iglesia es su cuerpo. Esa es la tarea de todo predicador. Allá lo lee Juan en Efesios capítulo 4. Ahí le recité el capítulo de memoria. Esa es la tarea. Por eso Pablo decía a los corintios: yo los celo con celo de Dios. ¿Por qué Pablo los celaba? Pues os he, mira, Pablo decía: os he, iglesia, os he desposado con un solo esposo, no con dos, con uno, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo le dice? Yo estoy celoso con la vida de ustedes. Yo les prediqué a Cristo para que ustedes se comprometieran con Él. Yo no les presenté dos novios, les presenté uno. Ustedes tienen que comprometerse con ese que les prediqué, que se llama Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Tengo celo por ustedes porque no lo están siguiendo al verdadero. Pero mire lo que sigue. ¿Qué dice Pablo? Pero temo
Pablo tenía miedo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, póngale la manito en la cabeza, diga mis sentidos, sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba preocupado de que la iglesia dejara de ser fiel a Cristo. Él tenía temor de que las ovejitas que tanto les había predicado se perdieran, se destraviaran, se torcieran, se achuecaran, como le pasó a Eva con Satanás. Eso es lo que les está diciendo, versículo 4. Porque mire, ¿por qué tenía celo Pablo? Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y él dice con tristeza, ustedes bien lo toleran, ustedes lo aceptan. ¿Cuál era el problema en Corinto, iglesia? El problema de la iglesia en Corinto era que así como Pablo predicaba, porque Pablo no era el pastor, Pablo era un apóstol, él viajaba por el mundo. Entonces Pablo venía y predicaba y ponía a la iglesia en orden, la dejaba bien, la dejaba andando bien, pero Pablo se tenía que ir. Cuando Pablo se iba, el predicador, el pastor de la iglesia en Corinto, por pereza, entonces invitaba a mucha gente. No sé si conoce iglesias donde el predicador, el pastor predica una vez al mes y el resto son puros invitados. Entonces el pastor predicaba una vez y después decía, hermano, con nosotros viene el judeo-mesiánico fulano de tal. Y ahí llegaba y el parroquiano salía con unas cosas completamente contrarias a las que había predicado el apóstol Pablo. Luego a los otros días el pastor decía, hoy con nosotros nos acompaña fulano de tal, el mega ungido, bajado de Júpiter. Se quitaba el saco y los tumbaba a todos a sacazo. ¿Alguien está oyendo? Y luego llegaba el tercer domingo y decía, hoy viene un reungido. Ese hombre echa chispas, una vaina miedosa. Y aquí empezaba con la doctrina de la risa. Y todo el mundo se orinaba riéndose. Y por allá el pastor cuando decía, ay, tengo como hoy ganas de predicar, entonces, hoy vamos a predicar. Y entonces Pablo dice, lo celo con el celo de Dios, porque ustedes no están siguiendo al verdadero Cristo. Ustedes están oyendo falsas doctrinas, se desviaron del camino. Esa es la razón, iglesia, por la cual siempre predico. Usted tal vez dirá otra vez el pastor Abraham, y en 8 domingos otra vez el pastor Abraham. Esta iglesia tiene 15 años. Cuando comenzó la iglesia, pues uno sin conocimiento, sin sabiduría, yo le abría la puerta a todo el mundo. Me llamaban la organización de pastores X. Ustedes las conocen, yo no voy a nombrarlos. La organización X, pastor, préstenos la iglesia, el evento no sé qué, viene fulano, viene sutano, hágale hermano, ¡ay, tan chévere! Cada vez que salía eso, qué trabajo para limpiar esta iglesia, volverla a la normalidad, quedaba atada, contaminada. La última vez que presté la iglesia, me llamaron una organización de pastores aquí en Bogotá, la organización X. Pastor, mire, viene un coreano, el mago de los magos, el ungido de los reungidos. Mucho usted es un chichipato al lado de ese hombre. Préstenos la iglesia, pastor, ese es un reungido. Algo me decía por dentro, no. Pero yo, como era tan tonto, dije sí, presté la iglesia. Yo sabía que no debía prestarla, pero la presté. Empezó el evento lleno de gente, wow, tal.
Entonces yo, como policía ahí en la primera silla, en la otra bodega de donde venimos, ahí cuidando de la doctrina, porque había mucha gente de nuestra iglesia, yo celoso. Yo les puse advertencia a estos organizadores del evento, de esta organización de pastores. Le dije: mire, hermano, ustedes conocen, yo no acepto estas doctrinas de la prosperidad, ni que a la gente la engañen. Y no, pastor, no, este es un hombre de Dios. Tranquilo, no se preocupe. Entonces, claro, yo me cansé todo el día ahí sentado, y con esas sillas tan cómodas que teníamos, pues claro que... Entonces yo me fui para la casa a descansar. Oiga, no acabo ni a llegar al bendito apartamento cuando me están llamando: pastor, véngase, lo sugieres, véngase, pastor. ¿Qué pasó, hermano? No, ese señor tal vez lo vio salir a usted y le ha volado el reloj y los anillos a toda la congregación. Le sacó los anillos. Pastor, véngase. Llego yo a esa iglesia que echaba chispas de la rabia que tenía. Y efectivamente, allá estaban los hermanos, los organizadores felices. Oiga, 300,000 pesos sin problema. Este anillo, 200 por ese anillo. Una mano de relojes, anillos y todo eso. Llegué yo allá y ahí sí, no, mentira, no, nada de esa vaina. Yo llegué, pero que volaba de la piedra. Y agarré todo eso y les he pegado un vaciadón a Abraham Peña. Tuve que subirme al púlpito a pedir perdón a todos los asistentes y empezar a devolver a cada uno su anillo, su reloj y todo lo que le habían sacado del bolsillo. Esa fue la última vez que volví a predicar la iglesia. A mí me llaman. ¿Tú crees que ahorita no me han llamado? Me han llamado un montón para eventos. No, hermanito, vaya que lo bañen. O celo con celo de Dios, hermanos. Así que los que me iban a llamar a que les preste la iglesia, no, señor. Lea conmigo, iglesia, y aprenda, hermano. Acá dejo solamente predicar gente de aquí. Que predica Camilo Buitrago, buenos mensajes. Alejandro Montañez, buenos mensajes. Ayer predicó mi yerno, Cheito, bueno, el primer mensaje, uy, qué bien, se fajó el chino. ¿No lo vieron? ¿Quién vino ayer? Ayer, y tremenda cosecha, y recogió sus 50 almas y arriba otro poco tanto. Qué lindo. Un niño, un joven que ama a Dios, sintieron la pasión, el amor, la ternura. Hermano, es que aquí no necesitamos mega ungidos, necesitamos gente que ame a Dios y que lo respete. Eso es lo que necesitamos. Alguien que diga amén. Así que los que les gustan los mega ungidos, pues le va a tocar que se vaya para otro, porque aquí no. Aquí le toca aceptar lo que hay, hermano. Lea conmigo. Quien acepta en su vida las falsas doctrinas y las pone en práctica, óigame bien, está traicionando al Señor Jesucristo en su corazón. Eso es traición, iglesia. Y eso que no le hablo del resto. Los que no salen de los bares, los que se emborrachan, los que le pegan a la esposa, los que son vulgares en la casa, los que no hacen más que ver pornografía y se masturban y no hacen más que ver revistas asquerosas. Usted es un traidor al Señor Jesús. Usted no está esperando al Santo de Santos. Usted está pervirtiendo, rompiendo un compromiso que hizo el día que pasó aquí al frente llorando y recibiendo a Cristo. Usted se va a quedar porque usted no aguarda a su santo esposo. Usted se va a quedar en el arrebatamiento porque usted no está listo. ¿Cuándo se sabe que alguien está listo? Cuando tiene temor de Dios, cuando ama la venida del Señor, cuando hace lo máximo por apartarse del pecado, cuando lucha contra esta carne y la pone en servidumbre, cuando ayuna, cuando ora, cuando busca la presencia de Dios. Ahí se sabe que esa virgen de verdad está esperando a aquel que la llamó para ser su novia. Ahí se sabe que la está esperando.
Cambio de bloque, quinto en números romanos. La preparación de los novios. La preparación de los novios. ¿Qué pasaba, hermano? Después de que se comprometía. Déjame el título ahí. Entonces volvamos a hacer la mímica. Gracias, ya es suficiente. Preparación de los novios. Póngame atención. Volvamos a hacer la mímica. Entonces, ¿quién llegaba con el pelado? El papá. A la casa de la novia. Allá llevaba en la mano el papá algo. ¿Qué era? Una vasija con vino, un ánfora, como un jarrón. Llegaba y hablaba con el papá y los hermanos mayores y acordaban una dote, un precio. Ese precio que el Padre Celestial acordó por la iglesia fue la sangre de Cristo. Cuando ya hacían el compromiso, entonces lo sellaban con algo, con vino. Así como los apóstoles brindaron con Cristo y sellaron su compromiso. Cristo también bebió la copa, pero la copa en Getsemaní. Cuando le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero si no hay otra solución, la beberé. Y el Padre le dijo: no hay otra, y él bebió, se comprometió con su iglesia. Cuando ya el Padre regresaba a casa con su muchacho, algo sucedía. Sonaba algo, la trompeta. Sonaba duro para que todo el pueblo se enterara que la doncella estaba comprometida, que si en el futuro la veían embarazada, pues era porque se había casado, no había metido las de caminar. El padre regresaba con el muchacho a la casa, y como en esa época vivían era en fincas, eso no era una finquita, eran fincotas. Entonces el papá le decía: bueno, mi chino, usted ya está comprometido. Hay que ir por esa doncella en un año, tal vez en año y medio, no sé, en 6 meses, qué sé yo. Mientras tanto, tome ese terreno que está allá después del río, allá así al lado de doña Julia, ahí. Ese terreno es para que usted le construya a la joven una casa. Empiece la construcción ya. En unos meses voy a mirar a ver cómo está. Y el joven empezaba la tarea. Se iba al bosque, cortaba árboles y empezaba a construir una casa para su futura esposa. Ahora apliquémoslo esto espiritualmente. ¿Será que Cristo ha hecho lo mismo? Entonces lea primero. Después de sellar el compromiso, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar para su novia. Oiga, iglesia, ¿a la casa de quién? Del padre. Después de sellar el compromiso, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar para la novia, en la casa del padre. Pero el joven lo tenía que preparar, esa era la tarea de él. Ahora miremos si Cristo ha hecho eso. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan 14, 1. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo a su iglesia antes de irse? No se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Entonces Cristo le pregunta a la iglesia: ¿hay iglesia aquí? Amén. ¿Qué le preguntó Cristo? ¿Creéis en Dios? Amén. ¿Y la iglesia qué cree que respondió? Sí. Y entonces le dijo: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Porque les voy a decir algo importante. Si ustedes creen en Dios, crean en mí, porque les tengo que decir algo importante. ¿Qué es lo importante? En la casa de mi Padre, señale la casa del Padre, ¿dónde estará? Allá en el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Eso es enorme. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien diga amén. Diga: Jesucristo está preparando un lugar. Alguien dirá: ¿y ese hotel sí tiene tantas habitaciones? Es el cielo, hermano. El cielo es infinitamente grande. Así que no se preocupe, que un rinconcito le dejamos a usted. Claro que sí.
Hay una habitación para cada uno de nosotros totalmente diferente una de la otra. No hay dúplicas, no hay réplicas, todas son diferentes. Cristo se ha tardado 2000 años preparando ese lugar para nosotros. ¿Por qué tanto tiempo, pastor? Yo le explicaba esta mañana. Hay algunas hermanas que les gustan las rosas rojas. Hay a otras que les gustan las margaritas. A otras les gustan los claveles. A otras los lirios. ¿Qué sé yo? Cristo está preparando habitación por habitación de acuerdo a lo que Él sabe que alegra nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? Ahora no dejará de haber el incrédulo que diga: uy, pero esas primeras flores ya van a estar todas chuchas. Hermano, en el cielo no hay muerte. En el cielo todo vive por la eternidad. Uy, pero eso debe estar todo lleno de polvo. En el cielo no hay polvo, hermano. En el cielo todo perdura eternamente. Las flores no se mueren, nada. Pídale a Dios en oración que le muestre el cielo para que crea. Pídale a Dios que lo lleve en el espíritu en un viaje al cielo y le muestre los jardines celestiales. Dígale a Dios que quiere ver, aunque no lo crea y le parezca que me volví loco, Lucas, que Dios le muestre cómo las flores cantan, cómo los jardines celestiales adoran a Dios y se inclinan cuando Cristo pasa por su camino. Aunque le parezca locura, eso lo vas a ver en el cielo. Tu habitación es especial, es única. Nadie tiene algo similar a lo que Dios te va a dar a ti si tú lo esperas con el corazón abierto. Sé que a algunos le parece locura esto. No es locura, iglesia, es realidad. Algún día estarán allá. Es más, me atrevo a decirles, si ustedes se comprometieran más con Dios, se metieran más en el Espíritu, Dios les dejaría ver esto antes de llegar allá. La palabra de Dios dice que las cosas grandes y ocultas Dios las tiene reservadas para aquellos que le aman. Dios las quiere dar a aquellos que quieren. Pídale a Dios: Padre, yo quiero que me reveles esto que el pastor está diciendo. Quiero saber si es verdad. Si es verdad, iglesia. Cuando ustedes lleguen allá se darán cuenta de que todo esto es realidad. Yo les hablé a ustedes de que Dios va a dar a cada uno una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca escrito un nombre, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Cuando tú llegues al cielo, te darás cuenta que esa piedrecita estará encima de tu habitación. Ahí está diciendo: este es el recinto de mi amada fulana o sutano o merengano. Ahí está. Nadie puede leer eso sino solo aquel que lo recibe. Es tu lugar, es el lugar que Dios preparó para cada uno de ustedes. Ese día que ustedes pisen ese lugar, se darán cuenta que es un lugar exclusivo para ustedes, para cada uno de ustedes. Ese día se van a dar cuenta que Cristo sí los amaba independientemente a cada uno. Ese día se darán cuenta que cada uno de nosotros en particular es importante para el Señor, porque Él te va a poner eso que te alegró el corazón. Ese día te vas a dar cuenta que Cristo se fijó en los detalles más pequeños que había en tu corazón y los puso en la habitación. Lea conmigo, iglesia. Después de cumplir su compromiso muriendo en la cruz del Calvario, porque Él cumplió el compromiso. Compromiso era morir y lo hizo. El Señor Jesús regresó a la casa de su Padre. ¿Para qué regresó? Para preparar un lugar para su novia. La preparación para recibir a su amada novia ha sido tan especial que le ha tomado al Señor más de 2000 años. Ese día, iglesia, cuando entremos al cielo y vean todo lo que les estoy hablando, ustedes se acordarán de esta predicación.
Segundo, durante la ausencia del novio, la doncella hacía todo lo posible para prepararse para el futuro encuentro con su novio. Hacía lo que podía, lo más que podía. Se preparaba esa doncella, porque ya estaba comprometida y en cualquier momento su novio regresaría. Así lo hacen las doncellas, o lo hacían, yo no sé ahorita, pero en la época de Cristo así lo hacían las doncellas. Se mantenían puras para la venida del varón, del novio. Ahora apliquemos esto. ¿Qué nos dejó dicho Cristo? Mateo 25:13. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos dijo el Señor que había que hacer? No, pero no le van a poner muchos ánimos, ¿oyó? ¿Qué hay que hacer? Velar. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué es velar? Velar es estar preparado. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar preparados. Mateo 24:42. Mateo 24:42. Vuelve y repite. Otra vez. 1, 2 y 3. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros, iglesia, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo capítulo 13, versículo 32. Mateo 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad. Y algunos leen hartad y pecad. Y los ve uno como yeguas asolidas hartando todos los fines de semana. Y el domingo aquí, yo te amo. ¿Cuál te amo? ¿De qué? ¿Se embobó? ¿Cuál te amo, hermano? ¿Te amo en una cantina? Velad, estad con Cristo. Velar es estar en oración. Velar es vivir una vida santa y recta. Velar es apartarnos de la pornografía, de la televisión asquerosa. Eso es velar. Velar es leer la palabra, es esperar a Dios con todo el corazón. Eso es velar. Velar no es estar en los bares, en las cantinas, en los prostíbulos. Eso no es velar. Eso es pecar, iglesia. Velar es estar a los pies del Maestro, aguardando a que Él venga por nosotros. Eso es lo que Él quiere. ¿Creen ustedes que las jovencitas judías después del compromiso se iban a los bares, a las tabernas, a las discotecas? Velar es comprometernos con Cristo. Mientras no vele la iglesia y piense que no tiene nada, porque como hay pastores que lo predican, pero es que usted puede ir a bailar o no. Yo he escuchado predicadores, no, usted puede ir a bailar, porque tiene de malo. Vaya, baile. Bárbaro. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No dice la palabra de Juan en el capítulo 2 versículo 18? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No dice la palabra en Apocalipsis 18, capítulo 4? Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, para que no tengáis que recibir parte de su plaga. ¿No dice la palabra que tenemos que vivir para Cristo? ¿Por qué, predicadores, cambia la doctrina? La palabra de Dios es una. Cristo está por venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la palabra. Pero pastores, ¿qué tiene de malo? Es una fiesta donde mi hermana, sí, donde la Rosa. Vamos a estar es con mis hermanas allá bailando. Sí, con una que otra vecina, ¿no? Y allá llega el cristiano. Y la hermana le dice, como no es cristiana, tómese uno al frío. A su nombre. Como ya entró el alcohol al cuerpo, al torrente sanguíneo, entonces ya como que se le va yendo el cristianismo. Con una solo, porque como ya perdió la costumbre, con uno solo queda alegrón, con otro queda realegrón y con otro hinchón. Entonces ya con el tercero, cualquier vieja, así sea una escoba con falda, la ve chusca. Las ve hermosas, todas unas mamacitas, todas lindas, está hincho. Ahí cayó el hermano en la casa de la Rosa, la hermana mayor, con la vecina porque el marido está hincho, y allá terminó fornicando. Y el hermano el domingo, ¡ay, pastor, perdóneme Dios! Usted es el culpable, hermano, porque se mezcló con el mundo. Y la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprenden y las condenan. Eso dice la Biblia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué no obedecen? Si ustedes saben que yo les predico la verdad, ¿por qué siguen en su pecado? ¿Por qué no entienden que Dios los está llamando a ser una novia santa, una virgen pura? ¿O celo con el celo de Dios? Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad y amor a Cristo. Porque si alguno viene predicándole algo contrario y ustedes lo aceptan, o aceptan otro evangelio diferente y lo toleran, ustedes se han desviado del camino verdadero, perdieron el norte. No aguardan al esposo. Cristo viene por una virgen pura. Ahora le hago este ejemplo. ¿Le gustaría a usted que después de que se casó con su esposa, fue a un altar y se comprometió con ella, le gustaría enterarse de que su esposa se acostó con 10 hombres antes que usted? Que mientras usted esperaba el momento del matrimonio, ella estaba fornicando. ¿Le gustaría saber que mientras usted la tenía comprometida, ella se la jugó 10 veces? Cierto que no le gustaría. Porque a Cristo sí le tiene que gustar. Porque a Cristo tiene que aceptarlo. Porque Cristo tiene que decir, está bien, acepto la mugrera que me quieren dar. No, Señor, si usted exige, siendo un pecador, que lo respeten, cuanto más el 3 veces santo exige que se le respete y que se le esperen con dignidad. ¿Sí o no tengo razón? ¿Por qué Cristo tiene que aceptarlo? Que usted se la pase en los bares, en las tabernas, jugando maquinitas,
jugando allá con el celular, que ya se quedó hasta ciego mirando esos botoncitos. ¿Por qué Cristo tiene que esperarlo a que usted salga de ese internet podrido, de esa vulgaridad que ve todos los días mientras se masturba? ¿Por qué Dios tiene que aceptar esto? ¿Por qué? No, Señor. Si ustedes de verdad quieren ir al cielo, a las bodas del Cordero, tienen que entender que nos vamos a unir con el 3 veces santo. Y necesitamos aguardarlo en santidad. Es lo mínimo que debemos hacer y no tolerar más el pecado en nuestras vidas. Por favor, cierren sus ojos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.